quiero que pidas un deseo. Un deseo que yo te voy a ayudar a cumplir, lo prometo. Deseo que Mario sea mi papá Ahora. y que mi otro papá no regrese nunca. Mi amor, has organizado todo perfectamente. Sí, yo por ustedes haría cualquier cosa. Un momento, ¿sí? Antes de cortar el pastel, quiero aprovechar esta ocasión, ya que estamos aquí reunidos, mi pequeña pero verdadera familia. ¡Lo sabía! Martina, estos años que he pasado con ustedes me han enseñado que la familia no es la que toca, sino la que se construye día a día, con amor. Yo desde niño siempre soñé con esto, con tener un verdadero hogar. Martina, yo sé que todo no es perfecto, pero las cosas van a mejorar para nosotros. Te lo prometo. Mi amor, ¿te casarías conmigo? Sí, mamá, di que sí. Mario, yo. Mario. Martina, Martina, ¿qué pasa? Martina, mi amor. Martina, mi amor, ¿qué pasa? Reacciona, Martina. Martina, una ambulancia, por favor, una ambulancia. Una ambulancia, rápido, Martina. Martina, todo va a estar bien. Mario, deberías descansar. Llevas muchas horas así. No puedo. Tengo que estar alerta cuando salga el doctor. ¿Y tú notaste que Martina estaba mal? No, ella me decía que hacía turnos dobles en el hospital. Yo pensé que solo estaba cansada. Señor Suárez, su novia está estable. Doctor, pero ¿qué fue lo que le pasó? Tiene deshidratación severa, anemia y necesitaba ruidos. Lo que sí me preocupa, los hematomas en el brazo. Bueno, doctor, ella trabaja de enfermera y me decía que constantemente se golpeaba con las camillas. Bueno, me gustaría hacerle un análisis de sangre completo el día de mañana. ¿Es grave? No podría saberlo aún, pero me gustaría ser cauteloso en esto. Pues bien, la niña puede quedarse con ustedes. En la habitación hay un sillón para que descanse. ¿Sí? Con permiso. Gracias, doctor. Amor, arruiné todo. La fiesta, tu propuesta. No, mi amor. Nada está arruinado. Solo postergado. Martina, ¿por qué no mencionaste que te sentías mal? No quería preocuparte. Has trabajado muy duro en esta fiesta. Martina, tú eres más importante que cualquier fiesta. Mi amor, estos moretones te los hiciste golpeándote con las camillas en el hospital. Ay, a veces se forman solos. Debe ser falta de hierro. Bueno, de todas formas, mañana te harán unos análisis y saldremos de dudas. ¿Mariana está bien? Sí, está bien. Un poco asustada, pero ella es fuerte, como su mamá.
Mamá, ¿estás bien? Amor, solo necesito descansar un poco, nada más. ¿Te duele? No, cariño. Vamos, hija, vamos al sillón. Mamá necesita descansar. ¿Le dijiste que sí? ¿Qué? Que sí le dijiste que sí a Mario. Todavía no le he respondido. Pues dile que sí. Lleva meses planeándolo. Hasta me mostró el anillo. ¿Te lo mostró? Me pidió su opinión como su consejero oficial. Hora de las medicinas. Ven, mi amor, vamos, te esperemos afuera. Te veo un rato, mi amor. ¿Mamá se encuentra bien? Claro que sí, hija. Mamá solo necesita descansar. Cuando te cases con mamá, ¿serás mi papá oficial? Mariana, créeme que nada me haría más feliz, pero eso depende de muchas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, trámites legales, firmar algunos documentos y que tu padre biológico dé el permiso. Él no me quiere. Nunca me llama. Bueno, a veces los adultos cometen errores, pero eso no significa... Tú nunca me has fallado. Ni una vez. No, no, mi amor. Y nunca, nunca lo haré. No te fallaré, te lo prometo. Permiso, Mario. Pueden pasar, pero sigue dormida. Gracias. Adelante. Haré lo que sea por ustedes. Lo que sea. Ustedes son mi familia. Señor Suárez, ¿podría hablar un momento con usted? ¿Ocurrió algo, doctor? Preferiría que sea afuera. Me acompañe, por favor. Bueno, señor Suárez, los valores en sangre de la señora Martina son muy preocupantes. ¿Qué tan preocupante, doctor? Mire, los niveles de las plaquetas están por muy debajo de lo normal. Debo decirle que es compatible. Por favor, doctor. A mí hábleme directamente. Sin rodeos. Tenemos sospechas que es leucemia. Pero le estamos haciendo una serie de análisis para comprobar esto. Pero... hay tratamiento, ¿verdad? Hay tratamiento para todo. Pero a veces la cuestión es saber qué estamos dispuestos a hacer por amor. Mire,
Ha habido familias que se han hecho pedazos con todo esto, pero al mismo tiempo hay familias que lo superan y se hacen más fuertes que nunca. No, doctor. Mi familia no se romperá. Se lo prometo. Jóvenes. Mire, señor Suárez, los resultados confirman que su esposa tiene leucemia amiloide aguda. No, Dios mío, no. ¿Qué tan malo es? Su estado es totalmente agresivo. Sus marcadores son muy preocupantes. ¿Eso qué significa, doctor? ¿Él tiene cura? ¿Se va a poner bien? Con un procedimiento estándar, aproximadamente un 20% de supervivencia a 5 años. 5 años. No, doctor, no. Tiene que haber algo. Dígame lo que sea. Vamos a iniciar el procedimiento de quimioterapia, pero le comento algo. Hay un nuevo protocolo experimental que le puede dar buenos resultados. ¿Y funcionará mejor? ¿Cuánto mejor? Aproximadamente un 45%, pero esto no cubre el seguro. ¿Y cuánto cuesta? Aproximadamente unos $30,000. Doctor. Martina ya lo sabe. No sabe su esposa. Por eso quería comunicarlo a usted primero. Y por favor, no le diga nada, ¿sí? Se lo pido, por favor. Mire, señor Suárez, nosotros no podemos ocultar esta información a los pacientes. Entiéndanos. Doctor, yo quiero encontrar las palabras adecuadas para poder decirle. Y darle esperanza. Yo primero necesito encontrar ese dinero para poder decirle, mi amor, estás enferma, pero yo tengo la solución. Y no decirle, mi amor, estás enferma, pero no tengo el dinero como pagar tu salvación. Serán solo por unos días, por favor. Se lo prometo. No le diga nada todavía. No.
Martina, mi amor. No te puedo perder ahora. Justo ahora que somos una familia. Somos una familia. No. No. Juro que haré lo que tenga que hacer. Pero yo te voy a salvar. Vamos, Mario. Tú puedes. Tu familia te necesita fuerte ahora. Tú eres fuerte. Por fin en casa. Estaba preocupada. No hay necesidad, mi amor. Solo necesitaba descansar un poco. Mi amor, ¿quieres un vaso con agua? ¿Te preparo algo? Un vaso con agua está bien. Gracias. Ok, ya vuelvo. ¿Qué dijeron los doctores? Están todavía haciendo análisis. Ya pronto lo sabremos, ¿sí? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Ten, amor. Gracias. Hija, ¿por qué no vas a preparar en la cama a mamita, sí? Ella necesita descansar. Ve, por favor. Mario, ¿qué sabes? Mi amor, los médicos solo están siendo cautelosos. Nada más, es eso. Solo fueron unos análisis. Mario, soy enfermera. Sé cómo son los procedimientos para leucemia. Martina, yo... No me mientas, por favor. Yo necesitaba tiempo para asimilarlo y encontrar una manera adecuada para decírtelo. Yo ya lo sospechaba hace unas semanas. Las fatigas, los moretones. ¿Qué más te dijeron? Es agresivo, muy agresivo. Pero hay tratamientos, buenos tratamientos. ¿Cuánto? ¿Qué? El tratamiento experimental. Siempre hay uno. ¿Cuánto cuesta? $30,000. Pero, mi amor, tú no te preocupes por nada. Yo conseguiré el dinero. Sí. Mario, no quiero que tú te esfuerces demasiado. Por favor, Mario. La cama está lista. Gracias, mi pequeña. Ya voy. Vamos. Vamos, ayúdame a ir. Vamos.
¿Qué pasó? ¿No cuadran las cuentas? Ah, hola Esteban. Disculpa, no te escuché entrar. La puerta estaba abierta, solo venía por mi camioneta. Aún no está lista, pero mañana sin falta. Teresa me contó lo de Martina. Lo siento mucho. Gracias. ¿Estás pensando en vender el taller? Esteban, el tratamiento de Martina es muy, pero muy costoso. ¿Pero el seguro no lo cubre todo? Solo el tratamiento básico, pero con pocas probabilidades. Pero el taller es todo lo que tienes. Tú lo construiste desde cero. Martina y mi hija es todo lo que tengo. El taller es solo metal y herramientas. ¿Y no has pensado otras opciones? No sé, ¿un préstamo? El banco rechazó todas mis solicitudes. Ya sabes, por las deudas que dejó mi padre. Mira, yo conozco a alguien que podría prestarte el dinero. No es un banco, pero... No sé si debería recomendártelo. Sus términos son muy duros. Créeme, Esteban, que cualquier opción es mejor que ninguna. Mario, ellos no son un banco. Ellos, si no les pagan, ellos podrían... Dame el número, sí. Solo dame el número. Hola. Sopita casera, receta de Teresa. Para ti, mi amor. Tú siempre consintiéndome. Prende la luz. ¿Qué pasa? Martina, es leucemia. Leucemia aguda. Lo sabía. Los moretones. El cansancio. Mi amor, pero hay tratamiento. La quimioterapia. Probabilidades. Con el tratamiento adecuado, muchas. ¿Cuánto, Mario? Mi amor,
No se trata de números, se trata de luchar juntos. No lo cubre el seguro, ¿verdad? No. ¿Cómo lo sabes? He estado del otro lado, recuerda. Los tratamientos experimentales nunca están cubiertos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mi amor, tú no te preocupes por nada. Yo venderé el taller si es necesario. No. Eso sí que no. Ese siempre ha sido tu sueño. Mi amor, mi sueño ahora eres tú y Mariana, que son mi familia. Ven acá. Esteban me dijo que necesitabas dinero urgente. $30,000 para un tratamiento médico. Eso es demasiado dinero para un mecánico. Puedo pagarlo. Yo tengo mi taller. Ese taller no vale ni 20,000. Yo necesito garantías inmediatas. ¿Qué tipo de garantías? Un trabajo. Tú tienes habilidades que me interesan. ¿Qué? ¿Reparar autos? Modificarlos para transportar mercancía especial. No. Definitivamente no. Encontraré otra manera. ¿Otra manera? $30,000 en una semana. Que tengas suerte. Si cambias de opinión, llámame. Pero no esperes mucho, porque las enfermedades no esperan. Y bueno, ¿cómo te sientes, Martín? Como si me estuvieran envenenando para curar. Buena descripción. Doctor, dígame cuánto tiempo durará esto. Bueno, esta sesión durará aproximadamente unas 3 horas más. El tratamiento completo, meses. Con permiso. Se me va a caer todo, ¿verdad? El cabello. Y te seguirás viendo igual de hermosa, mi amor. Lo siento. Tranquila, mi amor. Estamos juntos en esto. Tranquila. Y bueno, señor
Suárez, ¿consiguió el dinero para el protocolo Lázaro? Sí, justos los 30.000. Es sorprendente, pero ¿cómo lo hizo tan rápido? Vendí algunas cosas y hice algunos trabajos extras. Perfecto. Tenemos que iniciar lo más pronto para que este protocolo funcione. Con permiso. Propio. No quisiera saber cómo conseguiste el dinero. Mi amor, eso no es importante ahora, ¿sí? Lo importante es que vas a estar bien. Mario, si algo me llega a pasar, No digas eso. Nada te va a pasar. Te vas a poner bien. lo escucha, por favor. Es muy importante. Quiero que adoptes a Mariana. Quiero que la adoptes legalmente. Por favor, no la dejes sola. ¿Es en serio, mi amor? Sí, tú has sido un mejor padre para ella que Javier. Ella te adora. Y yo también. Sí, mi amor. Te lo prometo. No la dejaré sola. Ella es mi familia. Es mi vida ahora. Y yo la amo con todo mi corazón. Te lo prometo. Mamá, ¿cómo te sientes? Hola, Carlos. Ya un poco mejor. Un poco cansada. Pero aquí estoy mejor. Vamos, mi amor. Ven. Mira, mamá, hice esto en la escuela. Somos nosotros venciendo las células malas. Es precioso, mi amor. Bueno, aquí están las antináuseas que te recetó el doctor. Gracias, Teresa. Bueno, Mario, te dejé comida en el refrigerador. Solo está de calentarle, ¿sí? Muchas gracias, Teresa. La verdad es que no sé qué hubiésemos hecho sin usted. Ay, Mario, no te preocupes. Tú sabes que familia es familia. Pero ya saben, si ustedes necesitan algo, no dudes en llamarme. ¿Sí? Adiós. Bueno, mi amor. ¿Y tú? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te prepare algo? Solo necesito esto. Ustedes dos junto a mí. Te amo. Yo a ustedes. Mira.
¿No quieres jugar con tus compañeritos? No tengo ganas. Es por tu mamá, ¿verdad? La directora nos contó, ¿sabes? Mi mamá también estaba muy enferma cuando yo era pequeña. Pero sé que da mucho miedo. ¿Se puso bien? Sí, los médicos la ayudaron mucho. Estás mintiendo para hacerme sentir bien, ¿verdad? Eres muy perceptiva, Mariana. Ella estuvo muy enferma, pero nunca perdió la esperanza, y eso hizo la diferencia. Mario dice que hay que ser fuertes por mi mamá. Mario es tu padrastro, ¿verdad? Es mi papá, no importa lo que digan los papeles. Él trabaja muy duro para que mi mamá mejore y llega muy tarde a la casa. Debe ser muy difícil para ti también. A veces me siento sola y tengo miedo de que mi papá verdadero vuelva. ¿Tu papá biológico? ¿Y por qué te da miedo? Prefiero no hablar de eso. Está bien, mi amor. Mejor ve a jugar, ¿sí? Está bien. Y entonces, ¿puedes hacerlo? Podemos crear un compartimiento oculto aquí y otro por acá, con un doble fondo. Indetectable para las revisiones rutinarias. ¿Qué tiempo? Con los materiales adecuados en unos 3 días. 2. Tienes 2. Necesito el dinero por adelantado, al menos la mitad. $15,000. La otra mitad cuando culmines el trabajo. ¿Acaso no confías en mí? Confío en lo que puedo contar. Hay 3 carros más después de este. Si haces un buen trabajo. A ver, un momento. El trato era de solo este carro. Los planes cambian. Y por lo que sé, tu novia necesita un tratamiento por mucho tiempo. Tengo que irme. ¿Y el trabajo? Lo terminaré cuando regrese. Espera. Cuando entras en este negocio, las prioridades cambian. Mi única prioridad es mi familia. Eso que le quede bien claro. Incluso por encima de la ley. Porque esto estás eligiendo. Está bien. Ve con tu familia. Pero recuerda que ya eres uno de nosotros. Teresa, Mario, al fin llegas. ¿qué pasó? ¿Es Martina? No, es Mariana. Tuvo una crisis nerviosa en la escuela.
su maestra llamó y dijo que se encerró en el baño llorando. Debí estar ahí. No te culpes, Mario. Tú estabas trabajando para conseguir el tratamiento. ¿Y qué dijo el psicólogo? Que es algo normal, que estaba procesando lo de su madre. Espera, hay algo más. Mariana tiene miedo de quedarse sola sin Martina. Aparte dice que su padre biológico no la quiere y que tú no eres su padre de verdad. Lo siento. Gracias. Hola, princesa. Teresa me contó lo que pasó hoy en la escuela. Los niños dicen que cuando una mamá tiene cáncer se muere. Mi amor, los niños lo dicen porque ellos no conocen a tu mamá. Ella es la persona más fuerte de este mundo. Más fuerte que tú. Claro que sí, mi amor. Yo solo levanto motores y ella levanta esperanza todos los días. Pero ¿y si se muere? ¿Qué pasará conmigo? No tendrás que preocuparte por eso, princesa. ¿Papá? Sí, el mismo. Vine en cuanto me enteré. Vaya, qué sorpresa. Hasta que te dignaste a venir después de 3 años. Has crecido tanto, mi amor. ¿Qué te parece si hablamos afuera? Espérame aquí. Mi hermana trabaja en la administración. Ella me contó lo de Martina. ¿Qué te preocupa ahora? Si te has ausentado de sus vidas por 3 años. Yo nunca he renunciado a mis derechos parentales. Ella sigue siendo mi hija. Pero Mariana ni siquiera te conoce. En su vida es un fantasma. Pero sigo siendo su padre legalmente. Y si Martina no sobrevive... No te atrevas a hablar así. Las verdades duelen, ¿verdad? ¿Pero tú crees que un juez le va a dar la potestad a un mecánico aprovechado frente a su padre biológico? Mira, yo no vine aquí a pelear. Vine a hacer un trato. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Sencillo. Yo me hago cargo del tratamiento experimental de Martina a cambio de que tú desaparezcas. Sí. $30,000 a cambio del bienestar de Martina. Pero tú desapareces de sus vidas. ¿Cómo sabes el costo exacto? Tienes hasta mañana en la mañana para darme tu respuesta.
Creo que es hora de una pañoleta. Mi amor, Teresa me comentó que cerca del hospital vendían unas pañoletas muy pero muy bonitas. ¿Estás diciendo que me vería sexy con un pañuelo? Mi amor, tú te verías sexy hasta con una bolsa de papel en la cabeza. Mario, ¿cómo vamos con lo del dinero para el tratamiento? Bien, mi amor, bien, vamos muy bien. Tú tranquila, no te preocupes por nada, ¿sí? Mírame, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Mi amor, solo unos trabajos extras, he vendido algunas herramientas. No está pasando nada. Ujú. Te he visto salir por las noches. Llegas oliendo a gasolina y solventes. Dime, Mario. Mi amor, por favor, confía en mí. Solo tengo un poco de fe. Te amo demasiado. Como para ver que te estás destruyendo por mí. Mi amor, yo también te amo demasiado, como para no intentarlo todo. Te amo. Mamá, ¿te vas a cortar el pelo? He pensado en algo más drástico. ¿Me ayudas? Mi amor, ¿estás segura? Prefiero que sea así, antes de verlo caer poco a poco. Ven. Vamos a cortarlo juntos, ¿sí? Eres mejor de lo que pensaba. ¿Dónde aprendiste a trabajar así? Mi padre era mecánico. Lo único bueno que me enseñó. ¿No se llevaban? Mi padre era un monstruo. Con mi madre. Y conmigo también. Por eso juré ser diferente. Que cuidaría de mi familia. Que no la destruiría. El resto del pago. $15,000. Si quieres, hay más trabajo. Una cosa más, Rodrigo. Si me vuelves a amenazar con mi familia, como lo hiciste ayer... Un malentendido. Ahora somos socios. No. Yo solo soy un mecánico que necesita dinero para un tratamiento. Nada más.
¿Por qué llegas tan tarde? Hija, estaba haciendo unos trabajos extras para ayudar a mamá. ¿Cuándo podré verla? Mañana, después de la escuela. ¿Y qué pasó? ¿No puedes dormir? Tuve una pesadilla. Soñé que mamá se fue al cielo y que tú te ibas lejos. Cariño, no, escúchame. Yo nunca voy a dejarte sola. ¿Lo No. prometes? Claro que sí, te lo prometo. Ven acá, pequeña, ven. Entonces, licenciada, yo sé que algo está pasando. Entiendo su preocupación, señor Suárez, pero necesitamos más que sospechas para poder abrir una investigación formal. No, licenciada, no son solo sospechas. Mariana me lo contó directamente. A veces los niños suelen decir... No. Ella no está mintiendo, no. Yo la conozco perfectamente. Señor Suárez, no le estoy sugiriendo que mienta, pero para que acusaciones de esta clase progresen, necesitamos tener un testimonio formal y, por supuesto, evidencias. ¿Evidencia? ¿Pero qué clase de evidencia puede haber en estos 3 años? No lo sé. Declaración de testigos, un examen médico, una evaluación psicológica. Señor Suárez, ¿usted estaría dispuesto a que Mariana se someta a una entrevista con un profesional? No. Yo no quiero que ella reviva ese trauma, no. Sin eso, me temo que podamos hacer algo en contra de los derechos de visita del padre biológico. Necesitamos algo que sea claro y preciso para poder empezar a realizar la investigación. Está bien. Hablaré con Martina y con Mariana sobre esto. No se preocupe. Muchas gracias por su apoyo. Que le vaya bien. Adiós. Intentó esperarte despierta. Quería mostrarte sus tareas. ¿Tienes hambre?
estuvo hoy? Mejor. La maestra dice que ya está un poquito más concentrada. ¿Y tú? ¿Trabajando esta tarde otra vez? Sí, Teresa. Tengo que aprovechar los trabajos que pueda. Te estás matando. Mario, apenas duermes. Dormiré cuando Martina esté curada. ¿Y hablaste con Mariana sobre Javier? Es que no quiero asustarla más. Ya suficiente tiene con la enfermedad de su mamá. ¿Y si él insiste con eso de sus derechos? No. Me aseguraré de que eso no pase. Ten cuidado, Mario. Tú sabes que el desesperado comete errores. Y bueno, la psicóloga de escolar quiere hablar contigo. Dice que Mariana se aísla de sus compañeritos. He estado tan ocupado con la enfermedad de Martina y aparte el trabajo. No te culpes. Tal vez necesitas pedir ayuda. Gracias. Pero puedo manejar esto. No todos podemos solos. Ni siquiera tú. Llegas tarde. Lo siento. No quise despertarte. Perdón. ¿Cómo te sientes? Como si tuviera una batalla dentro de mi cuerpo. ¿Conseguiste el dinero? Completo. Los 30.000. ¿A qué precio, Mario? ¿Acaso eso importa? Lo importante es que ya tenemos el dinero para pagar el protocolo Lázaro. Importa. Importa porque me importas tú. Tú, tranquila. No te preocupes por nada. Que yo me encargaré de todo. Javier estuvo en el hospital el otro día. Me lo contó Teresa. Si algo me pasa, no dejes que se lleve a Mariana. Por favor. No. Eso no pasará. Ni lo uno, ni lo otro.
Más limpio que el anterior. Aprendes rápido. Yo solo quiero terminar mi trabajo e irme. ¿Prisa por ir a ver a tu familia? ¿Cuándo tendré el resto del dinero? Mañana, cuando entregue el resto de mercancía. ¿Sabes algo? Me interesa gente como tú. Gente como yo. Honestos, con principios, que solamente cruzan la línea por necesidad, pero son más confiables y tienen mucho más que perder. Mira, a mí no me estés analizando. Yo solo hago un trabajo aquí y ya. Escuché que la niña no es tuya biológicamente. ¿Quién te dijo eso? Como te dije, pueblo chico. También escuché que el padre biológico de la niña, un hombre adinerado, con influencias. Te lo advertí. Mi familia está fuera de los límites. Tranquilo, no es amenaza. Al contrario, si tienes algún problema que solucionar, yo conozco gente. ¿Qué estás sugiriendo? Solo digo que hay opciones para todo. Todos tenemos líneas que juramos nunca cruzar hasta que llegue el momento. Debería ir a casa a descansar. No quiero dejarla sola. No se preocupe, la cuidaremos bien. Pero... ¿y si despierta y me necesita? También necesita que usted sea fuerte y su hija lo necesita en casa. Tal vez tenga razón. Está bien. Por favor, estar pendiente de ella. No se preocupe. Todo estará bien. Gracias. Disculpe, soy Carla Méndez, hermana de Javier. ¿Qué quiere? Hablar sobre Martina y también sobre Mariana. No hay nada de qué hablar. Claro que sí, yo trabajo aquí. Sé exactamente cómo está Martina. Y créame, no es nada bueno. Javier solo quiere lo mejor para su hija. ¿Lo mejor para su hija? Cuando han pasado 3 años y ni siquiera una llamada. Las personas cambian. Él ha estado en terapia todo este tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Él quiere ser qué? ¿El padre del año? Ay, no, por supuesto que no. Además, él tiene mucho poder. Puede ayudar con los tratamientos. Él solo está pidiendo una oportunidad. Escúcheme una cosa, señora. Dígale a su hermano que ni Martina ni mi hija Mariana están a la venta. Ninguna de las dos. Eso que le quede bien claro.
La situación es complicada, señor Suárez. Sin estar casado con Martina y el padre biológico reclamando sus derechos. Pero abogado, él la abandonó hace 3 años. Entiendo, y eso juega a su favor. Pero el señor Javier Ordóñez tiene un vínculo biológico que usted no. Además, también tengo entendido que usted vendió su taller. Dígame, actualmente, ¿de qué vive? Bueno, de trabajos temporales como mecánico y esas cosas. Usted sabe. Un juez querrá ver estabilidad financiera. Y la enfermedad de Martina... Si el pronóstico es desfavorable, el tribunal considerará el mejor interés de la menor. Abogado, por favor, dígame, ¿qué necesito yo para ganar esa custodia? Idealmente, que usted esté casado con Martina. Adopción legal. Estabilidad financiera. O algo en contra del señor Javier Ordóñez que demuestre su incapacidad como padre. Bueno, una vez Mariana me contó algo sobre Javier. Algo que pasó cuando ella era pequeña. Dígame, ¿y de qué naturaleza? Inapropiado, abogado, inapropiado para ella, ¿sí? Eso cambiaría todo. Necesitaríamos que ella declare. ¿Ella estaría dispuesta a hacerlo? No lo sé. La verdad es que yo quiero mantenerla al margen de todo esto, ¿sí? No quiero someterla a eso. Mire, sin su testimonio, eso quedaría como especulación, nada más. Entiendo. Gracias por su tiempo, abogado. Espere, señor Suárez. Una cosa más. Cualquier actividad que usted realice, actividad ilegal, podría destruir toda posibilidad de adopción. ¿Queda entendido? Sí. Claro, abogado. Listo. Eso sería todo. Con su permiso. ¿Asuntos legales? ¿Muy responsable? ¿Y tú qué quieres? ¿Qué haces aquí? Viendo cómo termina tu pelea imposible. ¿Sabes? Me pregunto qué dirá el juez cuando se entere de tus actividades nocturnas. Pensaste que no me iba a enterar, ¿verdad? Este pueblo es muy pequeño. La gente habla. Mira. No sé de lo que estás hablando. Me pregunto de dónde sacaste $30,000 de la noche a la mañana. Ya sé, vendiendo herramientas. Mira, te tengo una propuesta. Es sencilla, pero te puede interesar. Yo me hago cargo del tratamiento de Martina y del protocolo Lázaro. A cambio tú. ¿Qué? A cambio, te quedas con Mariana, ¿cierto? Eso ni lo sueñes. Entonces nos tocará ir por las malas. El juez analiza tus casos criminales. Sí, Mariana termina conmigo y tú en la cárcel. Mira, no te atrevas.
Violento también, ¿verdad? Otro punto a mi favor. Mira, por el bien de todos, te doy hasta mañana al mediodía. Martina. ¿Pero qué hace fuera de la cama? Recordando cuando estaba sola. Mira, aquí tenía la edad que tiene Mariana ahora. Pero mi amor, deberías estar descansando. Mañana comienza el tratamiento del protocolo Lázaro. Es tu primera sesión. Mario, ¿cómo conseguiste el dinero? Martina, ya te lo dije. Vendí algunas cosas. Pedí prestado. Javier dice que sabe lo que estás haciendo. Ayer me lo dijo. Dice que estás modificando autos para narcotraficantes. Dime que no es verdad. Martina, tuve que hacerlo. De alguna manera tenía que conseguir el dinero para el tratamiento. Mario. Martina, ¿pero qué querías que hiciera? No podía dejarte morir. Prefiero morir a verte hundido de esa manera. ¿Qué pasará con Mariana si te pasa algo? Mi amor, ¿estás bien? ¿Quieres que traiga algo? Martina, ¿quieres que te traiga algo? ¿Estás bien? Necesito que pares, que te alejes de esa gente antes de que sea demasiado tarde. Lo haré. Solo un trabajo más y tendré todo el dinero suficiente para el tratamiento. ¿Lo prometes? Lo prometo. No deberías estar en la audiencia. No, mi amor, eso no. No quiero dejarte sola. Y menos en tu primer día de tratamiento. Pero ¿y Mariana? Ramón es buen abogado. Él se encargará de todo. Todo va según lo previsto. ¿Algún síntoma ahora? Solo los usuales. Como si me estuvieran envenenando. Premium. Señor Suárez, tiene una llamada en enfermería. Es de su abogado. Tranquila, mi amor. Enseguida vuelvo.
¿Aló? ¿Qué quiere decir con que aplazaron la decisión? ¿Ah? ¿Qué? ¿Pero una investigación sobre qué? No, no. Javier está mintiendo. Eso es una vil mentira. ¿Cuándo se retomará el caso? ¿Qué? ¿Un mes? No. Martina no tiene un mes. Tiene que haber algo. Algo que podamos hacer. Entiendo, abogado. Gracias. Martina. ¿Pero qué hace fuera de la cama? No puedo dormir. El dolor. ¿Te tomaste los analgésicos? Ya no hacen efecto últimamente. Dios mío, mi amor, pero si estás ardiendo en fiebre. Es solo fiebre. Es por la quimio. La doctora me dijo que si la fiebre pasaba de 38, la llamara. Ay, no. 39.2. Tenemos que ir al hospital ahora. Ay, no. No me lleves allí, por favor. No, esta noche. Mi amor, entiende. Puede ser una infección. Tu sistema inmune está muy débil. Ya me ha de pasar. Teresa, disculpa la hora. Necesito que por favor te quedes con Mariana. Voy a llevar a Martina al hospital. Gracias. No, vamos, amor, vamos. Te ayudo. No puedo parar. Ven, yo te ayudo. Un momento, por favor, espere. Mario, hiciste bien en traerla. Mira, el conteo de glóbulos blancos está extremadamente bajo. ¿Y eso es grave, doctor? Se llama neutropenia severa. Es común en los pacientes de quimioterapia. Por eso debemos tratarla con fuerza. Doctor, pero... ¿y el protocolo Lázaro? Ya tengo el dinero. Mira, primero debemos controlar esa infección. Luego haremos el protocolo respectivo. ¿Cuánto tiempo durará aquí? Días tal vez. Pero mira, debemos controlar esa infección y luego vemos de que el sistema inmune se estabilice.
Esta audiencia preliminar tiene como objetivo establecer medidas provisionales sobre la menor Mariana Ordóñez, dada la situación médica de su madre. Su señoría, mi cliente es el padre biológico de la menor y por ende solicita se haga efectivo su derecho a las visitas temporales, por lo menos hasta que se solucione este tema. Su señoría, aquí mi cliente, el señor Suárez, ha sido la figura paterna de Mariana durante los últimos 3 años. El señor Ordóñez ha estado completamente ausente todo este tiempo. Señor Ordóñez, ¿puede explicar por qué tanta ausencia? Problemas personales, su señoría. Pero ya estoy yendo a terapia para hacerme responsable como padre. Su señoría, tenemos testimonios de que la niña se muestra reticente a ver a su padre biológico. ¿Hay alguna razón específica para tanta reticencia? Su señoría, la niña nos ha mencionado situaciones preocupantes durante el tiempo que convivió con su padre. Claro está, sin evidencia dice esto. Es claro que estas son acusaciones graves e infundadas. Entiendo la complejidad de esta situación. Ordeno una visita supervisada semanal, señor Ordóñez, acompañada de una trabajadora social. Y quiero una evaluación psicológica de la menor. Asimismo, señor Suárez, usted mantendrá la custodia temporal mientras la madre se recupera. He dicho. Espere, don Ordóñez. Yo no sé ni para qué te pago. No se vaya, espere, mire. Todavía hay una solución. ¿Qué solución? Sí, tenemos una solución, Ordóñez. Esto es temporal, pero es una clara victoria. No lo sé, Ramón. ¿Y si Mariana tiene que contar todo lo que pasó? Si hubo abuso, tiene que salir a la luz, Mario. Por más doloroso que sea. No sé, Ramón. Ya Mariana ha pasado por tanto. Mira, Mario, quiero hacerte una pregunta. Y quiero que seas sincero conmigo. Javier mencionó actividades nocturnas. ¿Debería yo saber algo? Mira, Mario, cualquier actividad ilegal que tú hagas podría destruir toda posibilidad de custodia. Entiéndelo. Ramón, es complicado. Yo tenía que conseguir el dinero para el tratamiento de Martina. Trata de salir de forma limpia lo más antes posible. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Entiendes? Es del hospital. ¿Qué? Tengo que irme. ¿Qué? No, Mario. Lo siento, Ramón. Mario, por favor, no te vayas. ¿Cómo fue la audiencia? Bien, mi amor. Me dieron la custodia temporal. ¿Y Javier? Solo visitas supervisadas, una vez por semana. Mario, necesitamos hablar. ¿Qué pasa?
Si algo me pasa, quiero que tú... Nada va a pasarte. El nuevo tratamiento funcionará, ¿ok? Funcionará. Solo escúchame. Es algo importante. Quiero casarme contigo. Ahora. Así será más fácil que adoptes legalmente a Mariana. Mi amor. ¿Lo dices en serio? El doctor Ramírez dice que puede organizar algo sencillo, pero legal, aquí mismo. Mi amor. Nada me haría más feliz. También quiero que sepas que he sido muy feliz contigo y que no cambiaría nada todos estos años. Mi amor, no hables como si esto fuera una despedida, porque no lo es. No, no lo es. Solo es un nuevo comienzo para ti y Mariana. Para los tres, mi amor, porque juntos vamos a vencer. Juntos. Sí, juntos. Sí, mi amor. Disculpen la interrupción. Mario, tenemos los resultados. Acompáñame, por favor. Ya vuelvo. Mario, la enfermedad ha avanzado al sistema linfático. Incluso el protocolo Lázaro hay probabilidades de un 10%. No, doctor. Doctor, no me diga eso. Pero si el tratamiento apenas acaba de empezar. La enfermedad está muy agresiva. Lo siento mucho, Mario. ¿Cuánto tiempo le queda? Es difícil precisar. Semanas. Tal vez un mes. Martina, ¿ella lo sabe? No todos los detalles. Lo sospecha. Ella es enfermera y sabe cómo es esto. Doctor, ¿y la boda? ¿Podemos hacerlo? Bueno, hablé con el capellán. Lo pueden realizar el día de mañana hasta que estabilicemos la fiebre. ¿Y la adopción? El juez Rivera sabe todo esto y está preparado y tendrá todos los documentos de adopción cuando ustedes estén casados. Muchas gracias, doctor. Mario, no me agradezcas. Aprovecha el tiempo que te queda. Es bueno, ¿verdad?
Mi amor. Pero lo podemos intentar. Mario, por favor. La verdad. No. No es bueno. La boda. Mañana, si te sientes con fuerza. Estaré lista. Con o sin fuerzas. Bueno, ya estará todo listo. Lo malo es que no fue como lo planeamos. Esto es un hospital. Donde nos conocimos. ¿Recuerdas? Claro que sí, ¿cómo olvidarlo? Fue tu primer día como enfermera y me suturaste después de un accidente en el taller. Dijiste que era la enfermera más hermosa que habías visto. Mi amor, y lo sigues siendo. María, quiero que me prometas algo. Cuando ya no esté, quiero que sigas adelante. Por ti y por Mariana. Martina, no hables así. Quiero escucharlo. Lo necesito saber. Está bien, lo prometo. Otra cosa más. Quiero que los papeles de adopción estén listos antes de que yo... Mi amor, lo estará. ¿Ok? Estarán listos. Y es hora de empezar. Nos hemos reunido para celebrar la unión de estas dos personas que han decidido formalizar su amor en virtud de demostrar el verdadero significado del compromiso, como es el matrimonio. Mario Suárez, ¿aceptas a Martina Ordóñez como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Martina Ordóñez, ¿aceptas a Mario Suárez como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe?
Sí, acepto. Por el poder que me otorga la Iglesia, los declaro marido y mujer. ¡Bravo! ¡Bravo! Puede besarme. ¡Viva los novios! Solo quiero que cuides de Mariana cuando ya no esté. Mi amor, tú no vas a morir. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear. They will let you down. So we better stick Aquí está el certificado de matrimonio y solicitud de adopción. Ahora que están legalmente casados y son marido y mujer, es más fácil el proceso. Muchas gracias, padre. De verdad se lo agradezco. Gracias. No hay de qué. Padre, ¿y cuánto tardará? Una semana aproximadamente, hija. Sí, ahora ya eres mi papá. Así es, Mariana. Ahora soy tu papá oficial y oficialmente el esposo de tu mamita. Te amo, mi amor. Y yo a ustedes. Ustedes son mi única familia. Felicidades por la boda. Qué conveniente, ¿no? Javier. Hija, por favor, lleva a mamá adentro, ¿sí? Anda. ¿Tú qué quieres? ¿Qué haces aquí? Ten. Mírala. Es una orden judicial. El juez paralizó momentáneamente tu proceso de adopción. Mi abogado argumentó que hay una investigación pendiente por tus actividades nocturnas. ¿Y entonces qué? ¿Ahora te importa Mariana? ¿Después de lo que le hiciste? No sé de qué hablas. Yo solo soy un padre abnegado, preocupado por su hija.
La policía escuchó su testimonio. ¿El testimonio de una niña confundida? ¿Manipulada por un mecánico desesperado? Cuidado. Cuidado. La violencia puede ser un punto más a mi favor. Mira. Mañana 9 de la mañana. ¿Sí? Audiencia preliminar. No faltes. No era así como me imaginaba nuestra habitación de recién casados. Bueno, mi amor, técnicamente hay una cama en nuestra habitación. Pero con todos esos juguetes médicos. Bueno, mi amor, tranquila, sí. Ven, te ayudo a recostarte. Vamos aquí. Ya. Listo. Hora de los analgésicos, señora Suárez. Gracias. Esto le ayudará a ocupar el dolor. Regreso en 4 horas. Con permiso. Gracias. ¿Mejor? Flotando. Pero se siente bien. ¿Y Mariana? ¿Dónde está? Está con Teresa. Ella la traerá después de la escuela. La adopción. Está en proceso, mi amor. Tú no te preocupes por eso ahora, ¿ok? Prométeme que Javier no se va a acercar. Pase lo que pase. No, no. Eso no va a pasar. Te lo prometo. Yo la protegeré.
Mi amor, quédate aquí. No. Mi amor, ¿qué te pasa? No puede ser. No. Emergencia. Mi esposa está convulsionando. Tiene leucemia terminal. Sí, en la 42, avenida principal. Mamá. ¡Vengan rápido! Hija, ve con Teresa. Que venga pronto, sí, ve a buscarla. Por favor, hija, escúchame. Tienes que ser fuerte, ¿sí? Tu mamá lo necesita. Vamos, princesa. Ve por Teresa, que venga rápido. Vamos, anda. Mi amor. Por favor, no te dejes. Resiste, ¿sí? Resiste. No, por favor, no. Tranquila, sí. No. Tranquila, amor. Señor Suárez, necesito hablar con usted. Doctor, ¿cómo está Martina? ¿Dónde está Martina? Mira, pasó que tuvo un shock séptico. Su sistema inmunológico está comprometido por el tratamiento. Ella está luchando, pero... No, doctor. No lo diga, por favor. Mario, por favor. Tienes que prepararte. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Pero ¿y el dinero? ¿Los $30,000? Mira, entiende, Mario. A veces el dinero no es suficiente. Ella... ¿está consciente? Va y viene. Pregunta por ustedes y por Mariana. ¿Cuánto tiempo? Mario, horas. Tal vez en la noche. Mariana necesita verle. Mira, Mario, no crea que sea algo normal que la niña... Por favor, doctor. Ella necesita verle. Ella necesita despedirse de su mamá. Las dos necesitan despedirse. Por favor. Bueno, voy a hacer todo para que la traigan, ¿sí? Me esperas un momento. Puede ser. Mi amor, aquí estoy. ¿Cómo fue la audiencia? Ganamos. Mariana está a salvo ahora. Sí, amor.
Sí, tranquila. Ya vuelvo. Mariana. Papá. ¿Dónde está mi mamá? Escúchame. Tu mamá quiere verte ahora. Vamos. Mamá. Mamá. Mi niña hermosa. Cuida mucho a papá. Él te necesita. Tú también me necesitas. Sí, amor. Los amo tanto. Mamá, por favor. Mamá. No. No, Martina, no, tú no nos puedes dejar. Martina, por favor. Enfermera, doctor. Martina, no, Martina, por favor. Por favor, abandonen el sitio. Necesito que salgan. No la quiero dejar, no. Mario, por favor, déjanos hacer nuestro trabajo. Pero, doctor, no. Necesito. Por favor. Mamá. Se ha ido. Lo siento mucho. Gasté todo lo que tenía. Vendí todo. Hasta mi taller. ¿Y todo para qué? Si no sirvió de nada. El amor nunca es en vano. Pero ahora mi esposa está muerta. ¿Y mi hija? Ni siquiera es mi hija legalmente. Y lo peor de todo es que le prometí a mi esposa que estaría bien, que la salvaría. Otra promesa que no pude cumplir. ¿Qué otras promesas no pudiste cumplir? A mi madre. Cuando mi padre le prometí a mi madre que nunca sería como él, que nunca haría daño, y le fallé. Crucé demasiadas líneas por dinero.
Todo por un tratamiento que no funcionó. A veces el amor nos lleva por senderos oscuros. No quiero absolución. No la merezco. Yo no la merezco. Mario, lo siento mucho. ¿Cómo está? Lloró hasta quedarse dormida. Preguntaba por ti. Necesitaba un momento. Lo sé. Pero, ¿y ahora qué sigue? No sé, Teresa, no lo sé. El funeral, la adopción. Ay, Mario, yo sé que es un terrible momento, pero Javier salió de detención. Su abogado llamó al mío y están impugnando la orden de restricción. Y hay algo más sobre ti. ¿Qué cosa? Unas fotos tuyas en un garage con gente cuestionable. Mario, ¿en qué te metiste? Teresa, yo hice lo que tenía que hacer para conseguir el dinero del tratamiento. Ay, pero Mario. ¿Y ahora qué? Todo por nada. No digas eso, Mario. Tú hiciste lo imposible por salvarla. Y Martina lo sabía. Pero Teresa, le fallé. Y ahora puedo perder a Mariana. No la perderás. Nosotros te ayudaremos. Ramón, yo, todos. Gracias, Teresa. Yo... No. Yo no la voy a perder. No la puedo perder. No. Mariana, mi amor, te prometo que pase lo que pase, tú vas a estar bien. Lo prometo. Sí. Mario, escuché lo de tu esposa. Lo siento mucho. Gracias. También escuché que Javier está libre y que tiene pruebas contra ti. ¿Y eso? ¿Cómo lo sabes? Te lo dije, tengo contactos en todas partes.
tengo una oferta. El jefe quedó impresionado con tu trabajo. Quiere contratarte permanentemente. No. No puedo. Tengo a Mariana. La adopción. Precisamente, si trabajas para nosotros, podemos hacer que esas fotos desaparezcan. No. Ya no. Ya crucé demasiadas líneas. ¿Estás rechazando ayuda cuando podrías perder a tu hija? Encontraré otra manera. Una en la que pueda explicarle a Mariana algún día. Javier es peligroso, Mario. Y rencoroso. No se rendirá. Yo tampoco. Detective Morales. Habla Mario Suárez. Necesito hablar con usted, urgentemente. Sí, sobre Rodrigo Vega y su modificación en autos para el tráfico de drogas. Me entregaré, pero necesito garantías para mi hija. En una hora en su oficina. ¿Mario? ¿Es verdad que mamá ya no va a despertar? ¿Que está en el cielo? Sí, mi princesa. Mamá ya se encuentra en el cielo. Pero dijiste que iba a mejorar con el tratamiento caro. Mi amor, a veces ni con todo el amor del mundo sirve para salvar a alguien que uno ama. No me dejes tú también, por favor. No, mi amor. Escúchame. Tendré que salir un momento. Teresa vendrá a cuidarte, ¿ok? ¿A dónde vas? Voy a arreglar todo. Todo para que podamos estar juntos siempre. ¿Lo prometes? Mi amor, te amo tanto. Te amo. Nunca lo olvides. Lo prometo. Todo va a estar bien. Ya viene Teresa. Espérala aquí. Papá. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no puedes ir a la casa conmigo? Hija, ¿recuerdas cuando te dije que hacía algunos trabajos extras para pagar el tratamiento de mamá? Bueno, algunos de esos trabajos no eran del todo legales. Eran contra la ley. ¿Eres un criminal? Hice cosas malas, sí. Pero lo hice por una buena razón. Era para
salvar a mamá y que pudiéramos seguir siendo una familia. ¿Y ahora? Ahora yo estoy tratando de arreglar todo lo malo que hice y que podamos seguir siendo una familia, tú y yo. Pero para eso necesito tu ayuda. El detective que fue a casa quiere hablar contigo sobre lo que pasó cuando eras pequeña con tu papá, Javier. No quiero hablar de eso. Tengo miedo. Lo sé, mi pequeña, lo sé. Y si no quieres hacerlo, está bien. Encontraremos otra manera. Pero, ¿te ayudará si lo hago? No se trata de mí, Mariana. Se trata de que él no pueda lastimar a nadie más. Está bien, lo haré. Por ti y por mamá. Hija, eres la personita más valiente que conozco. Ahora irás con el señor de servicios infantiles. Él estará contigo en todo momento. Y yo estaré aquí esperándote. ¿Por cuánto tiempo estarás aquí? Mi amor, no mucho tiempo. Si todo sale bien, pronto estaremos juntos, como una familia que somos. Sí. Ven, abrázame. Hija. Mariana, ¿me puedes contar de la vez que fuiste de viaje con tu papá Javier? Fue cuando tenía 8 años. Mi mamá trabajaba en un curso de enfermería. Mi papá me llevó a un hotel. Me dijo que eran como unas vacaciones. ¿Y me puedes contar qué pasó allí? Me dijo que íbamos a jugar un juego, que todos los papás y sus niños lo hacían. Pero no me gustó. Yo no quería hacer eso. Cuando llegamos a la casa, le conté lo que pasó a mi mamá. Le gritó muy feo y se fue de la casa para siempre, hasta ahora. Fuiste muy valiente por contarle a tu mamá. Y eres muy valiente ahora. Yo no quiero que vuelva. Mario es mi verdadero papá. Esto es ridículo. La niña claramente está siendo influenciada por ese mecánico. Señor Ordóñez, tenemos el testimonio de Mariana, detallado y creíble. ¿Y una niña confundida? Su madre acaba de morir. También tenemos el caso reabierto de Sofía Méndez. 8 años, 2018. ¿Te suena? Sorprendentemente es un caso muy similar al de Mariana.
mismo juego especial. Pero ¿sabes qué más tenemos? Ana Torres. 7 años, 2016. Carolina Vega. 8 años, 2014. No sé de qué habla. Un patrón. Un patrón bien documentado. Un montaje. Sí, un montaje. Ese mecánico organizó todo. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Es que él no tenía ni idea de todo esto. Fuimos nosotros quienes atamos punto a punto. Señor Javier Ordóñez, usted queda detenido por abuso de menores. Señor oficial. No, espere, por favor, espere. Mire, yo puedo ofrecerles información sobre Rodrigo Vega y el tráfico de drogas. Demasiado tarde. El señor Mario Suárez ya nos dio toda la información que necesitamos. Señor oficial, lleve a este hombre. Detective, por favor, suélteme. Por favor, mire, ya tengo más información sobre más personas. Suélteme, por favor. Oficial, por favor. Lléveselo. Detective, por favor. Señor Suárez, usted ha sido declarado culpable de complicidad en tráfico de drogas y de modificaciones realizadas a vehículos. Sin embargo, este tribunal reconoce varias circunstancias atenuantes, como fue su entrega voluntaria, la cooperación completa hacia la justicia y las circunstancias personales extremas que motivaron sus acciones. También pesa a su favor el testimonio del detective Morales sobre su carácter y el papel crucial que jugó para desmantelar una red de tráfico y ayudar a capturar a un depravado sexual. Por todo lo expuesto, este tribunal lo sentencia a 3 años de libertad condicional y a 500 horas de trabajo comunitario. ¿No iré a prisión? No, señor Suárez. Este tribunal considera que usted ya ha sufrido suficiente castigo y que su valor para la sociedad es mayor en libertad que tras las rejas. Agradece, Calla. Gracias, su señoría. Preséntese con su oficial de libertad condicional mañana mismo. Muchas gracias, su señoría. Lucas. Te lo dije, Mario. La juez valoraría mucho tu cooperación. ¿Y ahora? ¿La adopción? Bueno, con Javier fuera del juego, tu situación legal ya resuelta, el camino está despejado. ¿Cuánto tiempo? De hecho, ¿por qué no regresamos a la sala de audiencia? Hay alguien que te está esperando. Vamos, acompáñame.
Señor Suárez. Señor Suárez. Pero, ¿qué es esto? Una sorpresa, Mario. La juez Rivera accedió a acelerar el proceso de adopción. Considerando las circunstancias especiales y el bienestar de la menor, este tribunal ha revisado todos los documentos pertinentes. La petición firmada por Martina Ordóñez antes de su fallecimiento, los informes de servicios sociales, los testimonios de varios testigos, todos apuntan en una misma dirección. Por tanto, es decisión de este tribunal dar en adopción legal a Mariana Ordóñez por parte de Mario Suárez, con efecto inmediato. Felicidades, señor Suárez, o debo decir, papá. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Gracias, su señorita. Felicidades, Mario. Hija. Es oficial. Somos una familia legalmente. Le hice esto a mamá. Somos nosotros cogidos de la mano. Sigue siendo nuestra familia, aunque esté en el cielo. Por supuesto, hija. Ella siempre será parte de nosotros. ¿Y ahora? Pues ahora toca empezar de nuevo. Buscar y encontrar un trabajo estable. No, quiero decir hoy. ¿Y tú qué quieres hacer? Helado. Mamá decía que el helado arreglaba todo. Bueno, entonces será helado. Y luego ver el álbum de las fotos de mamá. Claro que sí, mi amor. Vamos a ver todo lo que tú quieras. ¿Sí? Bueno, ahora sí.